en Mañamina, iba y eterei carayá, está pecuñando. Y la otra le contesta, indepan de porá. Resultó, o sea, le dijo para el amigo, le dice, mira, ahí viene una mujer fea como un mono, estaba con un hombre rubio, alto, y ella le contesta, ¿y vos qué te crees? Que pareces un orangután. Bueno, resultó que era una paraguaya que se casó con el tercer secretario sueco y vivía ¿en dónde? Estaba de embajadora en París. Entonces, imagínense ustedes, el guaraní nos une. Acá el amigo argentino nos sabrá muchas cosas de la historia argentina. Cuando aparecían los submarinos famosos en el Río de la Plata, no sabían qué hacer porque cada vez que iba la marina desaparecía. Entonces el comandante de las fuerzas militares de Argentina le pide a Paraguay que le preste una serie de marineritos que hablaban el guaraní y se transmitían de barco a barco en guaraní. Y entonces en ese momento decían que eran rusos, soviéticos, se iban porque no entendían. Pero hoy entienden, porque acá el amigo no mencionó, pero Radio Cuba y Radio Moscú tienen todo un programa en guaraní.